Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con la última parte la parte de lo que es ruido ocupacional, viendo los aspectos generales que se debe tener con respecto al informe de ruido ocupacional. Primero, para la elaboración de estos informes de lo que es ruido ocupacional, la NTS te pide que seas categoría E, ¿no? Categoría A, en lo que se refiere a las diferentes categorías para poder realizar este tipo de informes, ¿no? Primero, en este informe te pide que tengas unos antecedentes de la empresa, eso quiere decir razón social, dirección, número de afiliación, número de trabajadores, como datos generales. Después hay que hacer la identificación de la persona que realiza la evaluación del ruido, ¿no? Esto normalmente se adjunta la fotocopia de tu carnet del Ministerio de Trabajo al informe, ¿no? Tercero es la descripción de las actividades y lugar de trabajo involucrado. La descripción de las actividades es muy importante, como nos había mostrado, ¿no? Es el hecho de tener las diferentes actividades donde podrían generar ese ruido ocupacional y la exposición, ¿no? Y el tiempo que normalmente los trabajadores están expuestos al tema de ruido. Cuarto, hay que identificar el tipo de ruido, ¿no? Continuo, intermitente, ¿no? Esos tipos de ruidos que podrían generarse y podríamos tomar una decisión al hacer un ruido dosimetría o también tomar la decisión de tomar un ruido puntual, ¿no? Posterior hay que identificar el equipo que vamos a utilizar. Es importante ver el tema de la calibración, que es bien importante tenerlo al momento de la realización del monitoreo. Este equipo debe estar colocado en la función de slow, ¿no? Y para poder utilizar el equipo, ¿no? Y como hemos visto en el tema de lo que es iluminación, hay que siempre hacer un reconocimiento preliminar del lugar, ¿no? Para poder ver e identificar los niveles de a qué estamos exponiendo, cuántos puntos de monitoreo tenemos que hacer, cuántas personas expuestas y todo, ¿no? Posterior a esto hay que determinar los resultados de la medición con el equipo. Hay que determinar el EC, el tiempo máximo de exposición, las dosis de ruido que vamos a tener a las 8 horas de trabajo. Y posteriormente determinar la cadena de control que vamos a implementar para bajar el nivel de exposición del ruido, ¿no? Siempre es importante ver el tema de lo que es los resultados que debemos tomarlos, identificarlos, interpretarlos para tener una buena explicación al cliente con respecto a lo que estamos haciendo en la medición. Si hemos determinado que vamos a hacer dosimetría, como puntos clave tenemos que tener el ruido continuo, el equivalente, el nivel de presión sonora y la dosis de ruido, ¿no? a las 8 horas, ¿no? Certificado de calibración, el análisis y las conclusiones del estudio. Como ven, esto es un poquito más, hemos hecho un poco más, no puntualizando porque el tiempo también es mucho para poder cubrir con todos estos aspectos, pero he tratado de sintetizar más que todo el hecho de cómo debía ser el tema del ruido ocupacional, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver contaminantes químicos, pero con la primera parte quise mostrarles un video que es bien importante que ustedes lo vean, que más que va a ir enfocado en lo que estamos haciendo con los contaminantes químicos, pero necesito que ustedes lo analicen con respecto al tema de químicos, ¿no? Entonces
1992, 6 empleados de 2 fábricas de Alicante mueren por graves afecciones pulmonares y casi un centenar sufren serios problemas de salud. La mayoría trabaja en la empresa Ardistil y en otras 7 industrias dedicadas a la producción de las pintas de advertencia de su peligrosidad y sin la protección necesaria. Las fábricas de empleo que no autoridades fueron imputados. 11 años después, la justicia se pronunciaba sobre el llamado caso Ardistil, pero la sentencia pareció insuficiente para la mayoría de las víctimas y sus familias. En 2003, tras conocerse el fallo, Informe Semanal emitía este reportaje. Después de 11 años de lucha, los afectados por el caso Ardistil escuchaban el lunes cómo la audiencia de Alicante condenaba a 7 empresarios por utilizar productos tóxicos de forma inadecuada. Una temeridad que causó la muerte a 6 trabajadores y graves enfermedades pulmonares a un centenar. En las primeras reacciones había un moderado optimismo entre los afectados. Junto a los empresarios ha sido condenado un inspector de trabajo y por ello la Generalitat Valenciana tendrá que pagar parte de los más de 5 millones de euros fijados como indemnizaciones. Luego han visto que la situación no va a ser igual para todos. Estoy no contenta porque hay empresas que se han librado y no se tenían que haber librado. Se han librado las químicas, que eso también se ha quedado un poco entredicho. Pero bueno, satisfecha porque al fin se ha hecho justicia. Los principales acusados han sido declarados como culpables y bueno, y al fin pues se ve una salida digna, ¿no? Al fin se ha hecho justicia dentro de lo que cabe. Susana Jabaloyes es una de las trabajadoras que más ha sufrido en esta pesadilla. Tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón con 21 años y vive gracias a 17 pastillas diarias que le producen importantes secuelas. Su cometido en Ardistil, como el de otras compañeras, la mayoría jóvenes como ella, era pintar telas con pistola, un sistema que utilizaron en las localidades de Alcoy y Cocentaina 8 empresas a principios de los 90. Había que abaratar los productos y abaratar propiamente el costo y la mano de obra, ¿no? Y en esas circunstancias es cuando aparece la posibilidad de realizar un producto con menos costo. Hay que decir que la estampación es un proceso centenario o milenario, diría yo, que se ha hecho habitualmente en nuestros pueblos y en el sector textil con carácter industrializado y que apareció a través de la inventiva a través de pistolas con aerografía, de modificar ese sistema. Se cortó la señal, ¿no? El video lo estaban transmitiendo o se cortó porque aquí en mi computadora se cortó la señal. Estuvo transmitiendo y bueno, repentinamente se cortó. Ya, lo voy a volver a transmitir. ¿Cuánto tiempo se cerró el video? Y la mano de obra, ¿no? Y en esas circunstancias es cuando aparece la posibilidad de realizar un producto con menos costo. Hay que decir que la estampación es un proceso centenario o milenario, diría yo,
que se ha hecho habitualmente en nuestros pueblos y en el sector textil con carácter industrial mecanizado, y que apareció la posibilidad, a través de la inventiva, de, a través de pistolas con aerografía, de modificar ese sistema, y se realizó en la peor de las condiciones. En locales sin ventilación, sin mascarillas, de forma inconsciente, se utilizaban pinturas y disolventes que no eran aptos para la aerografía textil. A principios del 92, alguna mezcla o producto se cambió y saltó la alarma. Comenzaron los síntomas de la enfermedad y en febrero la primera víctima, Isabel Miró. Otras 5 personas murieron en los 9 meses siguientes y casi un centenar sufrió afecciones pulmonares graves que les han dejado incapacitados. Susana no puede olvidar el calvario que pasó al tener que someterse en Burdeos al doble trasplante de pulmón. Está dispuesta a seguir luchando porque sabe que ha tenido más suerte que otros compañeros. Ni Giovanna, ni Soraya, ni Mila, ni Pepa, ni Andrés, o sea, nadie tuvo esa oportunidad. Yo tuve esa oportunidad y la estoy aprovechando. Créeme que la estoy aprovechando. Yo vivo mi vida sin pasarme, porque nadie me puede reprochar nada, nunca me he pasado de nada, pero la vivo a tope, todo lo que puedo. Yo no hago nada o sea, no me dejo nada por hacer para el día siguiente. Vivo mi vida a tope, la aprovecho lo máximo posible, disfruto lo máximo posible y me condiciona, por supuesto que me condiciona. Esto no es coser y cantar, pero intento no amargarme. En el mercadillo de Cocentaina, Consuelo Ragüés recibía este jueves el apoyo de sus vecinas. Saben que son días duros para ella porque 2 de sus hijas se dejaron la vida en Ardistil. Giovanna y Soraya tenían solo 17 y 18 años y fueron a la empresa para conseguir algo de dinero. Su madre, que ha trabajado todos estos años junto al resto de afectados, sigue sin comprender cómo pudo pasar. En la última semana mi hija ya me decía: mamá, allí yo no sé qué pasa porque estamos todos mal, estamos todos ahogándonos y tosiendo, y eso tendrá que ser de allí. Mamá, ¿por qué no me haces en un trozo de tela una mascarilla? Y probaremos a ver. Le hice de tela una mascarilla para que probara, y ese día se la puso mi hija, y cuando viene a casa dice: mamá, todo esto estaba del color que se trabajaba. De nada sirvió, porque el mal ya estaba hecho. Esto no sirvió de nada. ¿Cómo sabes? Durante estos 11 años, las familias afectadas han vivido entre médicos y abogados. En el 93 consiguieron que se declarara el síndrome de enfermedad profesional y eso les ha permitido cobrar una pensión de incapacidad. Pero siguen sin saber qué provocó la intoxicación, si fue un producto concreto o la suma de todas las pésimas condiciones en las que realizaban su trabajo. En cualquier caso, reprochan a Juana Yacer, la dueña de Ardistil, que no atendiera sus demandas. Porque si ella hubiera dado la cara y hubiera dicho los productos que allí se usaban, pero ella no, ella decía que todo, que estaba bien, que allí habían venido, era de la Bayer y que estaba todo bien. Porque cuando ya empezamos a caer enfermas le decías: pero es que mira, dice, no, si es que todo esto es bueno. Dice, mira, nos decía, ha venido unos de Barcelona y me han dicho que todo está en orden. Como te interesaba saber que era eso, algo así, pues decías, pues será verdad. Pero había una estufa muy grande de gasoil, que eso también perjudicó el ambiente, porque se ve que no renovaba el ambiente de dentro, no lo renovaba, no sé qué pasaba, porque eso tenía que entrar aire fresco de la calle y eso creo que no lo hacía. Además es que allí se hacía una nube cuando estabas trabajando que muchas veces de aquí a allí no se veía a la gente. Y todo eso pues íbamos tragándolo hasta que empezó a pasar todo lo que pasó. Sobre Juana Yacer ha recaído la mayor condena, 6 años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria profesional grave. En su empresa Ardistil murieron 5 de los 6 trabajadores
y casi todos sus empleados, una veintena, se vieron afectados. Durante el juicio reconoció las precarias condiciones de su trabajo, pero siempre aseguró que no sabía lo que había pasado. Porque yo sí que me gustaría saber, pero por Dios que me gustaría saber quién es el culpable. Si entre no soy yo, pues lo siento. Son 11 años muy amargos y muy difíciles de llevar. Otros 6 empresarios que trabajaban con la aerografía textil han sido condenados a multas de entre 900 y 3.000 euros. Pero la parte más llamativa de la sentencia ha sido la condena del inspector de trabajo Alfredo Ortolà, 6 meses de prisión. Los jueces le han acusado de grave negligencia y además obligan a la Generalitat Valenciana, como responsable subsidiaria, a pagar las indemnizaciones, pero solo a los 26 trabajadores de Artistil, porque ese fue el único local que visitó. El problema ahora se plantea con más de 40 trabajadores del resto de empresas que se pueden quedar sin cobrar porque se teme que los dueños se van a declarar insolventes. Una vergüenza. Ya no por mi hija, sino por todos los afectados. Hasta incluso en Aeroman hay una víctima, un tal Andrés Méndez, que murió en octubre creo que fue, o primeros de noviembre, y este señor pues está en las mismas condiciones que los demás, que no va a percibir ni la familia no va a percibir ni un duro. Te encuentras después de 11 años de estar esperando una sentencia y que se haga justicia, que te encuentres con esta sentencia, pues verdaderamente para mí, no sé si es ridícula o nos han querido tomar el pelo. Al final la sentencia no ha contentado a casi nadie. Todas las partes han anunciado que la van a recurrir. El fiscal, los acusados y la mayoría de afectados. Algunos quieren ya cerrar el caso, pero otros piden que se garanticen a todas las indemnizaciones y que las empresas químicas que servían los productos respondan también. Aquí murió mucha gente y en Artistil y en Aeroman, que donde faltaron las personas que en día son las que están muertas, es donde se gastó Bayer, y Bayer ha salido de rositas y no vemos eso que de derecho. De la información que tenemos de los abogados en este momento es que se va a recurrir la sentencia. Yo creo que las que viven tienen que luchar, porque viven. Mis hijas si vivieran, yo lucharía como la primera, pero ya han muerto. Yo pues ya quiero terminar. Yo quiero ya terminar, porque mis hijas no van a mejorar. Las que han muerto no van a mejorar. Y yo quiero terminar de esto ya. Quiero que me comprendan todos. Las aerografías textiles se cerraron en Alicante en aquel año 92 y el caso Artistil obligó a mejorar las medidas de seguridad en el trabajo. Hoy, la elaboración de tejidos para el hogar sigue siendo la primera actividad económica en la zona de Alcoy y Cocentaina. Hay más de 600 empresas que dan trabajo directo a unas 12.000 personas. La mayoría de ellas están ligadas al Instituto Tecnológico Textil AITES, que investiga y asesora a estas empresas sobre nuevas maquinarias y sistemas de producción. Hoy en día la industria textil es una industria que está en general muy bien gestionada. Las empresas están invirtiendo en tecnología y en maquinaria de última generación, están invirtiendo en investigación, están invirtiendo en recursos humanos, y yo creo que el sector textil, pues dentro de las dificultades normales y que hay que reconocer pues que están ahí, pues está preparándose para dar un salto hacia adelante que realmente pues, es importante y necesario. Los recursos presentados a la sentencia del caso Artistil hará seguramente que siga en los tribunales unos años más. Juana Yacer no irá a la cárcel hasta que haya sentencia firme, pero algunos abogados van a pedir que se paguen ya las indemnizaciones, que se les compense por fin en algo, aunque ya no les puedan devolver la vida o la salud. Ellos piden algo más. Que vayan con cuidado, y los trabajadores también, que pidan condiciones, que hablen, que pidan condiciones, revisiones y lo que haga falta, porque luego se mueren y no se puede hacer nada más. Eso se termina ahí. Ya, nada. ¿Qué les pareció el video? No estamos lejos
lejos de esa realidad, ¿no? En todas las industrias, si comparamos el nivel de nuestros requisitos legales, especialmente lo que es manejo de químicos, con respecto a contaminante químico. Entonces, es bien importante que analicen ese video. Se los voy a pasar el link también para que lo tengan. Está en YouTube, entonces para que ustedes lo tengan y lo analicen y lo vean, ¿no? Y siempre recuerden el tema de manejo de químicos. Es una de las áreas que normalmente no le damos la importancia de vida, pero es una de las más importantes, ¿no? Lastimosamente en Bolivia tenemos una solvencia legal que nos puede apoyar en muchos aspectos, siempre tenemos muchos vacíos, pero vemos cómo se está evolucionando. Va a salir una nueva norma, una NTS de manejo de productos químicos peligrosos, en la cual a mí yo estoy dirigiendo ese comité. Entonces, lo que vamos al día de hoy, estos 2 días, va a ser una como introducción lo que va a venir a la norma que va a dictar, ¿no? En los requisitos legales es muy suave lo que explicas respecto a lo que manejo de químicos. Simplemente es al cuidado, la protección, manejo, ¿no? Está las categorías respecto a lo que es tipo de químicos peligrosos, que son los inflamables, combustibles explosivos, corrosivos, excitantes, infecciosos, tóxicos, ¿no? como principales riesgos relacionados, ¿no? Con esta exposición. Ahora, la pregunta que todos hacemos, ¿no? Con lo que es químicos, ¿no? ¿Sabemos manejar los químicos? ¿Tenemos la precaución al manejar los químicos? Entonces vamos a ver un video un poco antiguo, pero es interesante con respecto a cómo analiza el tema del manejo de químicos y cómo podríamos enfocarlo, ¿no? Hoy te traemos algunas curiosidades de las enfermedades ocupacionales. Ya en el año 400 a.C., Hipócrates recomendaba a los miembros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación de plomo. También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. Con la Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas a resguardar a los artesanos, base económica de la época. Al final del siglo XVII y principios del XIX, en Inglaterra, el gobierno comenzó a preocuparse por las condiciones laborales. Esto a raíz de un incendio en Irlanda, específicamente en un barrio de talleres de confecciones de ropa que costó más de 600 vidas. El Parlamento inglés nombró una comisión investigadora para evaluar la seguridad e higiene en los centros de trabajo. En el mundo mueren al año unos 55 millones de personas, de las cuales 2.3 millones mueren por causas relacionadas con el trabajo. Quiere decir que es un 20% de la población. Hoy comparando nuestros requisitos legales con respecto al país cercano que tenemos, que puede ser Perú, es el más cercano a nosotros, ¿no? Con respecto a la legislación, estamos, como ven en este gráfico, a esa distancia, comparando lo que son nuestros requisitos legales comparados con lo que es el manejo de químicos. Entonces,
normalmente nosotros para ir implementando, haciendo el seguimiento, si bien ahora hay muchas lados, hayan comenzado a dar las directrices con referencia a cómo hacer las evaluaciones de los exámenes ocupacionales respecto a diferentes químicos, ¿no? Pero hasta el momento es el único avance que hemos podido ver que ha habido con lo que es manejo de químicos, ¿no? Pero en la parte de ingeniería no ha habido muchos avances. Sí, mucha gente ha ido introduciendo ciertas terminologías extranjeras, ¿no? Pero no como repito, local no hemos tenido. Bueno, por mi parte, en el programa de gestión, simplemente he podido introducir dos pequeños aspectos, que es las fichas técnicas de seguridad y el tema del listado de químicos, ¿no? Que es algo como una declaración de lo que deben hacer las empresas de sus químicos que vienen manejando, ¿no? A ver, una pregunta para todos, a ver, aquí estamos, ¿no? Varias personas del grupo. Entonces, a ver, con esta foto, ¿qué harían si ven a esta persona con las manos manchadas? Tanto el enfoque como de ingeniería como el enfoque de medicina, si lo conocen, ¿qué harían con esta persona? Bueno, hay que identificar primero la sustancia, ¿no?, con la que se ha manchado todas las manos. Y bueno, orientar, ¿no?, cómo manejar el uso de guantes, que es imprescindible. Y todo va a depender de la sustancia, ¿no?, que maneje. Ya, perfecto, Doc. Perfecto. No, aquí está muy bien la primera parte, lo que dice la doctora, es identificar qué tipo de sustancia, ¿no? Porque si es una grasa, digamos, no sé, derivado del petróleo, ¿no? Entonces tenemos que analizar directamente con su hoja de seguridad, su ficha técnica de seguridad, pues evaluar qué tipo de sustancia es, de qué características es y qué tipo de sustancias químicas derivadas ha sido generado este químico también, ¿no? Porque puede ser este químico cancerífero. Entonces, no solamente ahí veríamos la protección al personal, como los guantes, también protección respiratoria, también análisis dermatológico para ver si ha habido afectación ya también a la persona. Entonces, como ven, el análisis que vamos a ver en todo el contexto de esta parte de este módulo es ver todo lo que relaciona a lo que es químicos en diferentes aspectos que sí o sí, tanto en seguridad industrial como en higiene ocupacional, se une para determinar los controles. Hay al final como medicina laboral. Primera instancia, viendo la gráfica anterior, creo que debería capacitarse al personal en cuanto a productos químicos que vayan a ejecutar ahí. Debe ejecutar herramienta de seguridad, cual nos va a indicar el grado de exposición y el grado de peligrosidad, cuál es más. Bueno, y para que use el correspondiente, pero todo creo que nace en la capacitación. Todo personal que va a manipular sustancias, productos químicos, debe recibir una capacitación específica. Sí, perfecto. Posterior al tema del análisis de la identificación de los peligros relacionados con el manejo del químico, ¿no? Y identificar los controles y las medidas de control más adecuadas para reducir exposición al trabajador. También es el factor importante la capacitación, ¿no? Es bien importante ver, para ver que los trabajadores también identifiquen sustancias nuevas o sustancias con las que trabajan y ver sus mismos controles a los cuales están expuestos. ¿Sí? No, perfecto, sí, la capacitación también es muy importante. Hay muchas sustancias que normalmente se ven en la industria que son de características cancerígenas. Entonces actualmente, como no tenemos unos parámetros de medición de cuánto debe ser
la concentración de estos químicos a una exposición a un tiempo determinado, a una concentración de vida y todos los factores que vamos a ver después. Entonces, muchas personas están afectándose directamente con ese tipo de afectación, ¿no? Tanto la vía respiratoria como la vía dermatológica, la piel, los pulmones. Entonces, se están afectando mucho por el hecho de no identificar, sé que es primeramente es en el cáncer en las manos es algo porque no en todas partes del cuerpo, ¿no? Porque es algo que debemos identificar siempre el tema de las personas. Vamos a otro video. Lo dejamos ahora con un informe sobre la dermatitis. Lo dejamos ahora con un informe sobre la dermatitis ocupacional elaborado por nuestro aliado informativo en Bogotá, Rafael Poveda Televisión. Saludable para el ser humano, pero también puede. Por eso, el Centro Dermatológico Federica, la dermatitis ocupacional es una inflamación o irritación en la piel. Se está convirtiendo en una de las enfermedades que más está afectando a los trabajadores. En términos generales, exposiciones químicas que pueden ser irritantes o sustancias que causan alergia o a diferentes microorganismos, hongos, parásitos o a estímulos ambientales como puede ser el calor, el sol, el frío. Aunque la alerta es para todos los trabajadores en general, los más expuestos están en el área de la construcción y la salud. Pero mucha atención, que las alarmas ante este mal se prendieron para las amas de casa. En muchas ocasiones está expuesta a muchos químicos que son irritantes, que causan alergia por su trabajo que hace, por lavar la loza, por el aseo de la casa, en fin, por diferentes actividades. Por eso, seguir las recomendaciones del especialista es muy sencillo. El pilar número 1 para prevención para el ama de casa es el uso de guantes. Uso de guantes de caucho y ojalá utilicen debajo los guantes de caucho, guantes de algodón blanco. Así se aísla la piel para evitar el contacto directo con el caucho. Y a la hora de manipular alimentos crudos, ponerse guantes plásticos también es muy importante. Las secreciones de las carnes, del pescado, del pollo, las secreciones de las verduras, el pimentón, el tomate, la papa, la cebolla, el ajo, todo esto es irritante para la piel y quema la piel y la irrita. Pero no solo es usar y protegerse con los guantes, es utilizarlos correctamente. No se deben usar los guantes por periodos prolongados de más de 20 minutos. Porque la simple oclusión con el guante tapa la piel, no la deja respirar, la hace sudar y eso a su vez contribuye al desarrollo de una dermatitis. Otra recomendación es hacer pausas activas. Entonces la recomendación es, si está haciendo un oficio y va a demorarse más de 20 minutos, tomes un descansito, quítese los guantes, póngase un poquito de humectante en las manos, descansa un ratico y después vuelve a hacer a lo que está haciendo nuevamente lo mismo. Por todo esto, es mejor prevenir que curar. Daniel Muñoz Arias, Bogotá. Si bien el tema de los manejos de químicos es una de las variables que debemos controlar en las industrias, también otra variable que se debe analizar es el tema de las emergencias químicas en diferentes aspectos, ¿no? Las emergencias químicas también es un factor donde actualmente no tenemos un control tanto a las personas que
que dan nos dan el soporte de las emergencias, ¿no? Porque actualmente podemos ver que nuestros bomberos actualmente, ¿no? Están expuestos a químicos, ¿no? Y como pasó una vez aquí en La Paz, los policías, los que fueron al batallón de bomberos a atender los químicos y se enfermaron, ¿no? O el tema de que cuando van a una emergencia, a socorrer una emergencia con químicos o con incendios les da, ¿no? Entonces son más actualmente por desconocimiento de la que están haciendo, ¿no? Miren este videito que es un poquito dirigido con respecto a las emergencias también. Fue necesaria la intervención especializada de los bomberos con trajes aislantes. Solo de esta manera podían retirar peligrosos insumos químicos que quedaron dentro de este camión tras un violento choque ocurrido en la cuadra 16 de la avenida Arequipa. El vehículo trasladaba nada menos que 100 kilos de soda cáustica, 200 litros de ácido arsénico, 225 kilos de cloro granulado y lo que resultó un verdadero peligro, 2 balones de cloro en gas. ¿Eso qué daño podría causar? Ya hemos dicho, el cloro es mortal. ¿Ya? El ácido acético es altamente irritante. Y se siente, ¿no? Ahorita por el momento todavía no, pero después lo que hace va a producir fatigas respiratorios. Todos estos productos eran transportados sin el permiso correspondiente. Los bomberos enfrentaron el peligro logrando comprobar que no existía fuga que pusiera en riesgo vida alguna. Al momento de la colisión de este vehículo con la Custer había una liberación de gases, pero de ahí quedó, no ha habido más. Pero para sorpresa de todos, minutos después la policía del INSE autorizó el traslado de estos productos a cargo de los propios trabajadores de la empresa Goicochea, dueña de los insumos. Ninguno contaba con el equipo necesario para poder hacer su traslado. Ellos mismos pueden correr riesgo el contacto. He dicho que los productos químicos, cuando uno ve productos químicos piensa que es por lo que uno huele. El simple hecho de tocar, por ejemplo acá, si un producto y lo toco así, ya me estoy contaminando. Además mantuvieron en reserva el nombre de los choferes. El de la Custer se habría dado a la fuga. El conductor del camión prefirió el silencio. Los camiones que trasladan este tipo de productos deben contar con señalizaciones especiales que en este caso tampoco tenía. Todo no haya pasado de un susto, fue solo cuestión de suerte. Lastimosamente nuestros batallones de bomberos tienen el menos equipados en toda Latinoamérica. Puede ser que puedan atender un tipo de químicos de baja concentración, pero si estamos expuestos de alta concentración están en peligro latente nuestros batallones de bomberos, que es la clasificación. Estas son unas fotografías que saqué a mi curso de especialidad de manejo químico allá en Uruguay, donde pueden identificar donde es uno de los países donde tienen más alto nivel de seguridad en manejo de químicos. Como ven, este es un vehículo equipado completo para atención de químicos, ¿no? Hicimos un simulacro de desarme donde las personas que intervinieron hablaron de forma inmediata con todos los equipos de seguridad. Y ya bien, nuestra realidad actualmente en Bolivia es otra, ¿no? La otra cara es muy diferente. Lastimosamente, porque tenemos una legislación de apoyo. Ya. ¿Qué es un material peligroso? ¿No? Vamos a analizar realmente qué es aquella sustancia material que en cierta cantidad o forma constituye un riesgo a la salud, ¿no? Tanto a las personas como al medio ambiente durante su uso, ¿no? La producción, el almacenamiento, utilización, transporte, ¿no? La terminación en inglés lo maneja como hazmat, ¿no? Manejo de materiales peligrosos.
y es lo que queremos actuar, ¿no? Todo lo que manejo de lo que es sustancias químicas peligrosas. Algunas veces cuando hablamos de químicos peligrosos no solamente nos referimos a lo que es incendios, ¿no? También es el hecho de todas composiciones químicas que podrían estar relacionadas a una fuga o un derrame de este tipo de químicos. Normalmente en las estadísticas de accidentalidad se saca de otros países, no decimos las nuestras claramente identificadas. Es el hecho de tener una estadística nacional la cual nos puede identificar y tener, digamos, una fuente de forma que nos muestre a qué tenemos que trabajar, ¿no? Pero lastimosamente no tenemos, son muy antiguas y no son claramente identificables, ¿no? Entonces, al no tener esto, es por lo cual se da importancia debido a lo que son los químicos. El primer lugar ocupan el tema de los accidentes es la gasolina, los derivados del petróleo, gas licuado y gas natural. Y aproximadamente el 50% de otros incidentes protagonizados por otro tipo de sustancias son ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, amor, cloro, tolueno, cloruro metilo, hidróxido de sodio y alcohol metilo. Los niveles de respuesta para emergencias, con base al nivel de respuesta, se establecen, digamos, 5 niveles de alcance que deberíamos tener, ¿no? Estos alcances están limitados bajo el trabajo del control de las fuentes, ¿no? Y el control de las personas y la forma efectiva que es la atención de este tipo de emergencias. No olvidar que un incidente de manejo de peligrosos, tenemos que primero actuar sobre las personas que controlan la emergencia, ¿no? Entonces, en las industrias nosotros hacemos el manejo de nuestras emergencias según cómo debíamos realizarlo, según nuestras hojas, nuestras fichas técnicas de seguridad, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis de los químicos que tenemos, a los que estamos expuestos, la primera fuente de información son las hojas de seguridad o fichas técnicas de seguridad. Posterior a eso, ¿no? Nos da los lineamientos de diferentes tipos de químicos, por lo cual nuestros kits de exámenes deberían ser específicos para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Siempre es importante ver que la vida y la salud de la persona que atiende a la emergencia es lo más importante. Siempre debemos pensar y actuar con información de las hojas de seguridad, tener siempre una distancia de seguridad para hacer una evaluación clara de los aspectos que podrían interrelacionarse con riesgos de los químicos, ¿no? O una mezcla de químicos que podría presentarse. Y siempre tenemos que pedir ayuda, no ataquemos los químicos internamente, siempre pidamos ayuda a un especialista que nos pueda solventar con el manejo de químicos. Este tipo de medidas no se controlan actuando en forma mecanizada, presurizada y impulsiva. Cuando hacemos de esa forma es cuando realmente pasan los incidentes. Y nos ha pasado con el batallón de bomberos aquí en La Paz, ha pasado allá en Santa Cruz. Entonces se debe tener un análisis de los químicos, ¿no? De estos químicos, y lo vamos a ver después. Cómo debemos tener control de los manejos de químicos. Y siempre para atender una emergencia tenemos que estar en el lugar más seguro para conocer y planificar las acciones que realizar para atender la emergencia. Si no atendemos de debida forma emergencia, podríamos tener secuelas de enfermedades a futuro, ¿no? Porque la problemática personal es que el hecho es de que de un químico se puede generalizar por 3 aspectos, ¿no? El físico, el químico y el biológico. El físico, veamos primero. ¿Qué es el intercambio violento de energía sobre un organismo? Es decir, un golpe fuerte, es decir, una reacción química, una explosión. Es la propagación de la presión que está causándose por el tema de incremento de la temperatura, ha causado una explosión por un agente químico, digamos, no sé, gasolina, diésel, que podría afectarnos a nuestra salud física, ¿no?
y nos pueda provocar lesiones a nosotros. A lo cual, para protección de este mismo aspecto, tenemos los equipos de protección personal, ¿no?, que protegen de forma física a las personas, ¿no?, que son los normalmente que tenemos: casco, guantes, botas, chaleco, ¿no?, escudos, ¿no?, el tema de las distancias, los descansos para el trabajo, la hidratación, ¿no?, y análisis del trabajo seguro. Y también para análisis más generales tenemos la temperatura, golpes, cortes, electricidad, radiaciones, ¿no? En los químicos, aquellas sustancias que por su propia naturaleza o combinación de ellas producen serios daños a la salud, que son los ácidos, las bases, los venenos, los excitantes tóxicos, los combustibles, ¿no? Y los controles que podríamos ver con respecto a esto son los equipos de protección personal. Se pueden derivar los equipos de protección autocontenida, los riesgos diferentes específicos a cada sustancia como tal, ¿no? Es decir, el cuidado de a cada uno del manejo de este tipo de sustancias, ¿no?, para poder tener el control de las mismas. Normalmente cuando hablamos de químicos no solamente hablamos de una característica químico-física de la sustancia, también puede ser la combinación de dos, ¿no?, porque no simplemente es un químico puro, puede ser químicos, dos tipos de químicos, ¿no? Podemos ver como el ejemplo aquí, que es el más crítico de todos, ¿no? Si vemos el tema de la mezcla del fuego con un tema de la radiación, que es altamente peligroso, ¿no? Entonces son una combinación que no debe realizarse por ningún motivo. Y axioma, ¿qué se refiere en la palabra como axioma? Son los como los primeros en escena que podrán realmente conocer si la combinación de estas son peligrosas y el efecto de la mezcla podría ser un riesgo a la salud, ¿no? Ese se refiere a la palabra como axioma, como una tienda de emergencia. Y los biológicos, aquellos microorganismos que puedan ingresar a nuestro cuerpo producir enfermedades, ¿no? Y podemos encontrarlos en todos los lugares de trabajo, laboratorios, clínicas, ¿no? Y lo que hemos visto actualmente, lo que es el tema de lo que es la pandemia que nos va con el tema del COVID, ¿no? Entonces, como ven, si nosotros teníamos un adelanto con el tema de manejo de químicos, la exposición y el conocimiento debido a lo que es el químico como tal, manejo de químicos, se interrelaciona mucho con lo que es el riesgo biológico. Entonces teníamos las medidas de control y lo que se hizo aquella vez, nos comento en modo general, las primeras capacitaciones que se dio con respecto a esto, lo que es seguridad, manejo de químicos, que yo lideré muchas de estas. Entonces nos enfocamos con el tema de lo que es el manejo del químico como tal, ¿no?, para tener una protección de lo que son agentes biológicos, ¿no? Y también estábamos también en campaña de decir que ciertas prácticas no eran las más adecuadas porque no había ningún tipo de control real, ¿no?, para el tema de la exposición al tema del COVID, ¿no? Los trajes especiales que tenemos que tener para el tema del químico como tal dependen mucho al nivel de la propagación del agente químico en el aire que tengamos en muchos aspectos. Entonces las concentraciones y el manejo de esto hace que tengamos un tipo de protección especial, trajes especiales, si tenemos que contener químicos dentro de la empresa o que nos traiga la protección externamente por bomberos, digamos, ¿no? Es importante tener en cuenta también que si tenemos varios químicos en la empresa que puedan tener una fuga del mismo, tenemos que tener equipos autocontenidos, ¿no? Si bien, como ven, en análisis de lo que es el tema de las emergencias que tenemos que tener en un caso de cualquier eventualidad, también se debe tener las protecciones respiratorias adecuadas para atención de este tipo de emergencias, en especial en las sustancias que desplazan el oxígeno y podríamos ahogarnos en el ambiente, ¿no?, como es el cloro líquido, ¿no?, por ejemplo. Es el accidente, cloro líquido y cloro gaseoso es el más alto causa de muerte por el tema de limpieza de pozos, de limpieza de tanques, ¿no? Y tener también la debida protección con la extinción de incendios, porque normalmente involucran el relacionamiento con otros aspectos biológicos, también físicos, que podrían mezclarse y afectar la integridad de los trabajadores en caso de una emergencia. Aquí es un ejemplo de lo que tenemos directamente en lo que es una exposición a virus, bacterias y hongos, ¿no? No tenemos que olvidar siempre que una exposición a contaminante tiene estos tres factores muy importantes y fundamentales que no debemos olvidar, ¿no? Primero es el tiempo, la concentración,
según el tiempo de exposición y la susceptibilidad de la persona. Veamos primero el tema de la concentración, ¿no? Es la cantidad de contaminante presente en el ambiente, la que puede ser medida un instrumento a través de un instrumento puede ser las partes por millón, ¿no? Que es la concentración que podemos tener en las venas. Y dependiendo del tipo de toxicidad de este tipo de químico, ¿no? Podría afectar directamente, inmediatamente o a posterior, ¿no? El tiempo de exposición también es una de las variables que se debe analizar con respecto a las personas. Normalmente lo que la gente analiza es un químico, es la concentración, vamos a ver el tiempo de exposición. Pero la tercera variable que vamos a ver a continuación es una de las más importantes que también tenemos que analizar, ¿no? Por lo cual mucha gente no le da importancia. El tiempo de exposición, como les decía, es cuando un individuo se expone directamente a un contaminante, ¿no? No importa la concentración de ese contaminante, esta exposición, que puede ser intermitente o puede ser constante, puede afectar a futuro la calidad de vida de esta persona, ¿no? Como hemos visto en el video de Artistic, estos factores del tipo de exposición y la concentración fueron los factores que no se analizaron, y aparte el tipo de químico para ver el tema de la exposición de las personas, ¿no? Normalmente si van a una empresa y preguntan a los químicos, y los dueños conocen los tipos de químicos a los cuales estamos expuestos. Por eso es bien importante tener esa lista de químicos, ¿no? Y con eso empezar la búsqueda de sus fichas técnicas de seguridad para hacer un análisis de químicos como tal, ¿no? Que igual hay unas incompatibilidades de químicos en un caso de concentración, en un caso de desarme, en un caso de mezcla, que podría también afectar a la integridad del trabajador. Este factor es uno por lo cual ha hecho de que la gente no le dé importancia del caso. Es decir, yo me expongo a mercurio y nunca me ha pasado nada, ¿no? Como una persona dijo, no digo nombre, pero es una de nuestras autoridades que dio un dictamen de esa forma, ¿no? Entonces, no una persona que se expone a un químico se puede enfermar en ese momento, pero otras sí lo pueden hacerlo, ¿no? Eso es por la susceptibilidad de cada una de las personas, la característica propia de cada una de las personas, en la cual hace que un químico lo pueda afectar rápidamente o lentamente, o definitivamente no le afecte la salud del trabajador, no le afecte en nada a su salud propia del trabajador. Entonces, son factores que normalmente se analizan entre la edad, el estado físico, la exposición por el mismo contaminante y el estado de salud o sistema inmunológico de la persona, la cual pueda indicar que esta persona pueda hacer que no se enferme como tal, ¿no? Entonces tenemos que analizar ese factor siempre para ver el tema del análisis de las personas, ¿no? Entonces no hagamos muestra con un solo individuo en una industria en la cual no pasó nada. Nos tenemos que ver el análisis general de todas las personas, porque puede ser que él no se enferme, pero los demás sí. Entonces es una variable que tenemos que analizar, y esta variable hecho la que mucha gente no le da la importancia al tema de manejo de química. No pasa nada, yo tomo leche y no pasa nada, yo tengo mi sistema inmunológico, no pasa nada. No, es tu persona, ¿no? Y aunque tengas tu gemelo, los dos no son ya diferentes, ¿no? Entonces puede ser que una persona le afecte y otra no. Entonces hay que analizar esas variables también para análisis de lo que es la exposición a los químicos. Hay que tener presente, ¿no?, que las altas concentraciones para el tema del tiempo y el tiempo de exposición también hacen unos fallos importantes para el uso de la protección, ¿no? De los trajes de las personas. Si bien en las relaciones del tiempo de exposición y la concentración es una variable importante de analizar, ¿no?, para ver la decisión correcta de tomar para el tema de exposición, es siempre importante ver que en las industrias, si bien manejamos químicos base de compra para cualquier tipo, siempre tenemos que tener un sustento de apoyo técnico que está referido siempre en la hoja de seguridad de qué debemos hacer en caso de cualquier tipo de emergencia o qué información más debería pasarnos en estas hojas de seguridad. Se debe tener presente que hay que considerar que el nivel de toxicidad de los productos puede ser muy variado, ¿no? Las concentraciones hacen que tal vez el tipo
un químico puede ser fabricado de una forma con concentraciones muy diferentes que otro. Entonces, marcas puede ser X o Y, ¿no? Si tienen el mismo producto, pero la creación como tal puede ser muy diferente. Entonces hay que analizar ese tipo de aspectos. No podemos utilizar hojas de seguridad o fichas técnicas de seguridad genéricas, ¿no? Tienen que ser propias de la persona que lo ha creado este químico. Y ahora, en un análisis de lo que es químicos, hay dos factores que debemos ver. Primero es el accidente como tal o incidente, nueva GERA actualmente se maneja con sistemas de gestión, que el tema es el incidente con daño y sin daño, o accidente directamente, hablando con nuestro léxico antiguo de la ley de la sistema de derecho, ¿no? Normalmente vemos que en un tema de químicos es un suceso repentino, no deseado, que puede afectar, dañar a la persona como tal. Tiene un impacto único en el tiempo, es generalmente un intercambio, podría ser de energías con el medio y pueda este mismo impactar a la persona, ¿no? Y la enfermedad que el manejo de químicos es aquella con la que se hace evidencia cuando en contacto con el agente químico puede provocar un impacto inmediato o a largo plazo a la salud del trabajador. Entonces, analizamos de esa forma con respecto ya a químicos como tal. Algo que deben aprender ustedes, y es cerrado esto con respecto al tema de la toxicología de la salud, ¿no? A ver, referente a dos conceptos que son muy importantes, ¿no? El tipo agudo y el tipo crónico, ¿no? El tipo agudo quiere decir que alta dosis en poco tiempo yo me puedo enfermar con un químico X. También puede ser el hecho de tener alguna forma crónica de enfermedad, son pequeñas dosis en largos periodos de tiempo. Entonces, de una u otra forma, esta persona tiene un efecto en la salud, ¿no? Y ese efecto de la salud también se puede reflejar con aspectos ambientales, que también puede ser una afectación del medio ambiente en forma aguda o en forma crónica, ¿no? Entonces hay que analizar también ese aspecto si queremos hacer un análisis general del contexto de la empresa como tal, ¿no? Y como ven, lastimosamente en este ejemplo de la fotografía de una niña, digamos, cuando químicos se liberaron a los ambientes poco a poco en el periodo de tiempo, pero ya en un lapso de tiempo largo ha concentrado en los acuíferos de forma de que pueda afectar tanto a los cultivos como el agua total de consumo y puede afectar efectos nocivos a la salud de las enfermedades a largo plazo directamente o congénitos a las personas, ¿no? A los niños que puedan nacer, ¿no? Y esto es uno de los factores que normalmente estamos pasando en varios departamentos de Bolivia, ¿no? En Potosí es uno de los departamentos que tiene el más grado alto de enfermedades congénitas, ¿no? Enfermedades, ¿no? De malformaciones, cáncer o otro tipo de enfermedades que están materializando más rápidamente allá. O podamos ver el hecho de también Oruro, que es uno de los departamentos mineros, también ya está mostrándose afectaciones a la salud, gente con malformaciones en los hijos. Entonces ya se está reflejando, como ven, este tipo de aspectos que es malo en la salud, ¿no? O el mercurio actualmente, ¿no? Que estamos teniendo el mercurio actualmente con las mineras aquí en La Paz, en el tema atrás del Illimani, que están explotando libremente sin ningún cuidado al medio ambiente. Entonces también se están afectando a sus trabajadores y están afectando también aguas abajo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo poder determinar el grado de peligrosidad en los vapores de mercurio? Y como un ejemplo, de semana nos trabajamos de tantas separadoras de líquidos gallegos, lo cual hay que repasar los filtros
que trabajaban vapores de mercurio, realmente primer barrido hidrógeno se indicaba algunos valores que posteriormente, según barridos de nitrógeno, se dieron hasta que llegó a marcar parámetros de cero, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cuál era el valor permisible para poder tal vez actuar? O tenía que llegar a cero necesariamente, porque esa era una gran ya. Los parámetros de medición para cualquier tipo de agente químico son los TLBs, ¿no? Los TLBs te dan, de acuerdo a la concentración y el tipo de tiempo de exposición, te dice qué tipo de TLB debemos utilizar. Eso vamos a ver en la siguiente clase, cuando veamos el tema de lo que son los TLBs, ¿no? Los límites inferiores de exposición para evitar una enfermedad ocupacional. Entonces, eso lo vamos a analizar cuando veamos una hoja de seguridad con ustedes. Entonces, como vamos a ver, entonces es el tema de ese tipo de exposición. No sé, si el análisis de su higienista les ha dicho que tiene que ser cero de exposición, entonces tendría que haber esperado hasta que lleguemos a cero, entonces recién puedan hacer el manejo como tal, ¿no? Ahora, si en mercurio ha habido una fase gaseosa, entonces si hay una fase gaseosa, entonces hay que hacer la liberación por un gas inerte y del mercurio como tal, ¿no? Pero puede haber trazos en contacto en las diferentes superficies del ambiente, entonces también hay que tener cuidado de exposición por la piel, ¿no? Aparte del respiratorio. Bueno, sí, diga. Gracias por la explicación. Ya, vamos a ver con las hojas de seguridad. Mejor si voy a buscar una de mercurio así para sacarles la duda directa, ¿ya? Una hoja de seguridad de mercurio, para que analicemos así como... Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos. Cuando uno se expone al tema de los químicos como tal, hay muchas formas de ponerse en contacto con estos químicos, ¿no? Entonces tenemos que analizar diferentes puntos de vista para poder ver si nos estamos afectando de una forma o de otra para evitar la exposición, ¿no? La vía respiratoria es la vía más común de contacto con un químico, ¿no? Y normalmente ustedes se pueden percatar con la exposición de químicos cuando hay un olor, pero no todas las sustancias químicas presentan un olor que podamos captar y podamos decir, no, aquí hay una concentración de algún químico que nos puede afectar a la salud. Por eso normalmente cuando vemos el tema respiratorio, si la sustancia química se evapora con el aire, entonces ya habilita una exposición de concentraciones de TLBs dependiendo del tiempo de exposición de las sustancias. Entonces tenemos que hacer ese análisis para ver qué tipo de sustancia ya tenemos. Ahora, lastimosamente nosotros hacemos solamente monitoreos anuales a los agentes químicos de exposición, pero debería hacerse cada vez que hay un cambio en un proceso, en un mantenimiento, porque siempre cambian las características, hasta el tipo de ventilación en ciertos aspectos cuando trabajamos a la intemperie, pudiéramos exponer, ¿no? Entonces tenemos que hacer siempre análisis químico, lastimosamente como os he dicho hacemos anuales, pero debe ser constante, ¿no? Otra forma del contacto, el tema del químico puede ser por vía digestiva, ¿no? Esto normalmente pasa cuando nosotros comemos o tomamos ese tipo de sustancia que puede ser contaminante y nos puede afectar a nuestros órganos digestivos directamente, y de hecho ya pueda relacionarse con otras vías, partes de nuestro cuerpo que podrían afectarse, ¿no? Cuando hablamos del tema del contacto por la piel, directamente tomamos en cuenta
¿no? Es por la piel que nos damos, los poros de la piel, ¿no? Y puede ser afectado a nuestros torrentes sanguíneos directamente, por una absorción cutánea que podamos tener, por el contacto simplemente con este tipo de sustancia. Analicemos primeramente que el tema de la absorción cutánea puede ser directa por una concentración, o puede ser por tiempo de exposición, o puede ser por los factores que ya hemos visto, ¿no? Pero es importante ver que la sustancia es cancerígena, es de actuación rápida, ¿no? No tenemos que esperar a un proceso de gestión, ¿no? No tenemos que esperar a un proceso de gestión, el control es inmediato. Los cuidados que debemos tener, analizando dos factores que pueden ser los más preponderantes en la exposición a químicos, que podría ser uno, tema de polvos, sílice, todo ese sector, y podemos hablar del tema de los contaminantes químicos. Normalmente cuando hablamos de contaminantes químicos podemos hablar de una bomba de absorción que pueda captar en un volumen, en un tiempo determinado, una sustancia en la cual podamos después nosotros en laboratorio comparar ese tipo de partes por millón que ha sido absorbido por la máquina, por el equipo, y comparar con los TDPs de exposición a un tiempo determinado. Entonces, es uno de los factores que debemos analizar para el tema de la exposición al trabajador. Lo mismo pasa con el tema de sílice, ¿no? O con cualquier químico. Solamente que hay que determinar, según la hoja de seguridad y la especificación técnica de cada químico, si a qué flujo vamos a meter la bomba, cuánto tiempo de exposición, ¿no? Y las características propias de cada químico. ¿Ya? Ahora vamos a ver un panorama general, lo que son el manejo de los químicos, más a todos los puntos de vista aspectos de la parte de seguridad, que van a ver que se relaciona mucho con el tema del cuidado, ¿no? No solamente ver la parte de higiene, también se relaciona la parte de lo que es seguridad industrial. En los químicos normalmente lo que se debe analizar como tal es cuando se produzcan, se crean estos químicos, se manejen, se transportan, se almacenan, ¿no? La sustancia como tal, y también veamos después el tema de la disposición final, de la venta de estos químicos, que es importante siempre analizar en todo nuestro panorama de riesgo. No, es importante ver el tema de la manipulación de la sustancia. Siempre tiene que ser la sustancia química, siempre tiene que estar herméticamente cesada, tiene que estar presente en su esencia original, el cual ha sido creada. ¿Por qué? Porque algunas veces hacen los traspases a los recipientes que no son los más aconsejables y se comienzan a abrir, ¿no? Entonces eso podría causar una emanación de sustancias químicas que podría afectar la salud de los trabajadores o un accidente por contacto directo. Es importante ver, como ya hemos visto, el tema de los desarmes dependiendo del tipo de sustancia química que vamos a analizar, ¿no? Y el tipo de neutralización que debemos hacer para el tema del control de estos tipos de químicos. A veces son muy especiales los químicos, su manera de control para poder manejar ese tipo de químicos. No es lo mismo manejar el hidróxido de sodio líquido que el gaseoso o el líquido gaseoso o el sólido, ¿no? Pues son formas muy diferentes de contención y desarme. En caso de fugas descontroladas a distancias explosivas, hay que evaluar también el aspecto ambiental, que podría evaluar por fuera de la planta, ¿no? Eso hay que tener en cuenta mucho para poder analizar factores que se generen, ¿no? El tema de los ojos, de lavaojos o de duchas de emergencias, que según lo que nos indique la hoja de seguridad debemos analizarlo, ¿no? Cada hoja de seguridad es efectiva, dependiendo también del manejo. Ahora, me dicen algunas veces, pero ingeniero, no aplica porque la cantidad es muy pequeña. Pero en caso de un contacto con el ojo, ¿qué haces, no? Entonces, si la hoja de seguridad indica directamente que necesita un lavaojos, entonces se debe utilizar un lavaojos. O tenemos las técnicas de ingeniería, ¿no? Entonces, hagamos una eliminación del químico, puede ser que tal vez no necesitemos como tal o otro tipo de químicos. Podemos cambiar por uno de menor concentración o de otras características y evitemos el tema de un lavado. ¿Por qué se prohíbe la ingestación de lo que es bebidas y lo que es comida dentro de los ambientes laborales, especialmente cuando hay químico presente, ¿no?
porque este puede contaminarse por el mismo hecho de la evaporación del químico y nosotros estamos ingiriendo o tomando por este aspecto. Por eso sí también es importante ver el aspecto de la ropa de trabajo, ¿no? Que si hay una persona que se está exponiendo a químicos, esta misma ropa de trabajo no esté presente al momento de digerir alimentos, ¿no? Porque puede haber una contaminación indirecta al momento de comer y podría enfermar. La limpieza y la programación de la limpieza y de la limpieza de las herramientas también es importante para ver que una persona no se afecte directamente, ¿no? Y evitemos esto. Y como parte de la capacitación es importante siempre ver que la comunicación en contacto con algún químico es importante si es en forma directa, ¿no? El trabajador tiene que ser consciente que, no sé, si se le ha roto el guante al momento de trabajar y esa contaminante tiene que comunicar a las debidas autoridades, las partes de seguridad industrial, los de medicina laboral, para que puedan atender su emergencia, ¿no? Sin menospreciar el tipo de emergencia. Puede ser que sea una característica cancerífera y el señor no puede estar afectado directamente, ¿no? Hay que darle mucha importancia al respecto. El tema de lo que es los líquidos por temas inflamables, explosivos, que es por la temperatura a la cual se expone ese tipo de químicos como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que los contenedores, la puesta a tierra, digamos, cuando estamos hablando de tema de diésel, gasolina, en recipientes de trasvase es bien importante porque puede generarse una carga estática que pueda hacer explotar los recipientes, ¿no? Y ver también el tema de los límites de exposición a gases inflamables, que también es un factor muy importante, que se podría enfermar el trabajador si se expone constantemente a esa exposición a químicos inflamables volátiles, ¿no? Y analizar siempre el tema de que es las fuentes de ignición, si estamos manejando tanto líquidos inflamables como explosivos, puedan explotar directamente, ¿no? Como pueden ver, un caso bien particular de explosivos, que normalmente no hace caso, ¿no?, a lo que es el manejo como el magnesio, el aluminio, pero sí hay que darle importancia porque hay una explosión que genera por el tema de esto, por la concentración en el ambiente. Y viendo ya en parte de seguridad, es el tema de las salidas de emergencia, que deben ser adecuadas según las fugas que podamos tener por los químicos o tanto líquidos como gaseosos que podríamos exponer, ¿no? Y hay normalmente que la norma de seguridad general, ¿no?, que se puede fumar en estos ambientes. Ahora, cuando hablamos de químicos, también estos químicos pueden someterse a una presión, ¿no?, para la cual puedan cambiar su estado líquido al estado gaseoso dependiendo de la presión que les están trabajando. Entonces es importante también saber a qué tipo de presión estamos trabajando con ciertos químicos, en la cual nos va a indicar también qué medidas de control podamos manejar, ¿no? Y es importante ver esa presión de trabajo que la vamos a trabajar y los riesgos relacionados, porque puede causar también en fugas, ¿no?, saber cuánto va saliendo de presión de tipo de químico para ver qué control le voy a poner, ¿no? O puede ser una forma de un químico que pueda ser cloro gaseoso, que me pueda destrozar el oxígeno y me pueda matar de una a la gente que está en ese ambiente, ¿no? Y ahora vemos un poco general temas de seguridad con lo que es químicos, que es el tema de la contención. Estos químicos normalmente tienen unos recipientes con manómetros, ¿no? Algunos tienen con termómetros, con válvulas de seguridad, con en caso de cualquier apertura del mismo, ¿no? Entonces, tienen dispositivos de seguridad físicos que puedan evitar poder accidentes, ¿no? Igualmente con el tema de tuberías con vapor, ¿no?, de los químicos, tienen válvulas de regulación para manejo de esto, para poder controlar cualquier tipo de emergencia en fugas de ciertos sectores, ¿no? Y eso tiene que analizar siempre en su panorama de riesgos. Y lo general de seguridad que me han visto siempre, ¿no?, el tema de los equipos sometidos a presión, que es el tema de lo que es sus manómetros, que tienen que estar siempre sujetos a la recipiente, ¿no? Y estos mismos después tienen que estar sujetos a una estructura para evitar que la caiga del mismo, ¿no? Y las características de los equipos siempre visibles en los tanques para poder yo actuar en caso de emergencia, ¿no? Igualmente los transportes.
perdió su conexión. Chicos, buenas noches. El profesor me acaba de avisar que se le ha cortado la luz en su casa y no está pudiendo conectarse de ninguna forma. Ya, muchas gracias. Así que va por terminar la clase y que va a continuar el día miércoles. Gracias, buenas noches. Gracias por la